Buenos días, Eury Cabral, y favor cuando vea a nuestro amigo Pedro Silverio, decirle que no desesperéis, como decía Víctor Céspedes Martínez. No desesperéis. Así es, él sabe esperar, Pedro sabe esperar, Pedro es un buen hombre, un buen técnico, una de las mejores adquisiciones de Luis Abinader y él sabe esperar. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Dame decir el proverbio. El proverbio, sí. Sí, Proverbio 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar todas tus sendas. ¿Me vas a decir algo a propósito? Tú en ese caso, entre esos dos amigos tuyos, entre Valdés Alviso y Pedro Silverio, ¿cómo tú te haces ahí? Los dos son muy amigos míos, los dos. Para mí es un poquito difícil porque los dos son muy amigos. Pedro era parte de ese equipo. Fue mucho tiempo parte de ese equipo. Recuerdo que en muchas ocasiones fui al Banco Central y era el que me recibía de manera él era gerente técnico, o sea, digamos la segunda persona, aunque era vicegobernadora, pero en el problema operativo el gerente técnico es el principal y él fue durante mucho tiempo gerente técnico del Banco Central, digamos una especie de mano derecha de Valdés Alviso, o sea, conoce, sabe muy bien, de alguna manera es corresponsable, hay que decirlo así, con toda honestidad, corresponsable de los éxitos de la gestión de Valdés Alviso en la etapa en que estuvo. Tiene un gran conocimiento, es un tipo sumamente responsable y lógicamente yo siento que de alguna manera haberlo puesto asesor económico del Poder Ejecutivo es una forma de aprovechar su experiencia, aprovechar su conocimiento y, como tú dices, saber esperar también. Porque dice la Biblia en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Yo pensé, si a alguien nombraba nuevo, Luis Abinader, era a Pedro Silverio, pero evidentemente yo valoro, como han valorado todos ustedes, yo valoro extraordinariamente la decisión de haber dejado a Valdés Alviso. ¿Por qué? Porque Valdés Alviso, como todos hemos dicho, es un sinónimo, digamos, de confianza y estabilidad. Y este tiempo, lo que viene económicamente, no me canso de decirlo, lo que viene para la nación dominicana posterior al cambio de gobierno es un reto especial. ¿Por qué? Porque la crisis va a profundizarse extraordinariamente en estos tiempos y un cambio de gobierno implica empezar a caminar. O sea, no es lo mismo darle continuidad a empezar a caminar para dar continuidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo que fue la consigna de Danilo Medina en el año 2012, ¿verdad? Corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. En este caso es continuar lo que está bien. Si hay una política monetaria que ha sido muy efectiva, que ha garantizado que la economía dominicana durante 16 años consecutivos esté creciendo por encima de un 5%, que nos hayamos convertido en la principal economía de América Latina, que incluso hasta los organismos internacionales ya han dicho que independientemente de la crisis que ha afectado a todo el mundo, a quien menos va a afectar es a la República Dominicana por la fortaleza económica. Entonces lo lógico es hacer ese reconocimiento en términos concretos para empezar con cierto nivel de fortaleza. O sea, yo entiendo que fue una decisión sabia, inteligente, pertinente y muy esperanzadora de Luis Abinader el designar, el mantener a Valdés Alviso. Yo creo que es un buen mensaje a la sociedad, porque todos queremos que al gobierno de Luis Abinader le vaya bien. Todos queremos eso. Todos queremos que le vaya bien porque si le va bien a él, el país le va a ir bien. Es decir, una buena gestión de gobierno desde el punto de vista económico es un beneficio para todos nosotros. Entonces todos queremos que eso. Yo quería que se quedara el mismo equipo de gobierno completo, pero no se pudo. Que se quede el equipo económico es un éxito de cualquier punto de vista que uno lo mire. Entonces yo creo que es muy valorable esa decisión de Luis Abinader y a mi hermano y amigo Pedro Silverio, a quien estimo y respeto mucho y creo que es un gran profesional y una persona con toda la capacidad y categoría para ser gobernador del Banco Central, pero lógicamente las circunstancias desde el punto de vista de lo que está pasando le ameritaba al presidente Luis Abinader electo tomar esta decisión y hay que valorarla. Y que nuestro amigo Pedro sirva ahí de apoyo al Poder Ejecutivo para muchas cosas, porque no es solamente, recuérdense, no es solamente la política monetaria. Yo siempre dije que el gran acierto del PLD es que supo combinar la política monetaria con todas las áreas de la economía, con la política tributaria, con la política fiscal, con las otras áreas
de la economía que son fundamentales para que la política monetaria dé resultados. Entonces, ahí Pedro podrá servir desde el Ejecutivo, siendo asesor del Ejecutivo, a que no hayan esos conflictos entre las diversas áreas de la economía. Yo creo que ese puede ser el papel que él juegue y de alguna manera también... Y además Pedro podría ser o estaría en la fila de adelante para sustituir a Valdés Alviso. Como es lógico, por eso digo, hay que saber esperar, lo dice la Biblia. La Biblia 2 años, todo tiene su tiempo. 2 años. Sí, tal vez el tiempo de Pedro Silverio será un poquito más adelante, porque yo creo que él merece, tiene capacidad y base. Que la silla que busque sea cómoda. Bueno, pero... Ay, Dios mío. No, sé, no, que sea cómoda la silla. No le quite esperanza. No, pero que sea cómoda, que esté cómodo en su silla. Déjémosla ahí. Miren, señores, estuvimos evaluando una serie de elementos importantes a propósito de los nombramientos que ha hecho el nuevo presidente, y creo que resulta conveniente, y hemos hablado incluso con el equipo de producción del programa del Sol de la Mañana, porque es importante en los nombramientos que ha hecho el presidente electo que las personas que han sido nombradas sean conocidos por lo menos su background, su historial. Es importante, es de interés para la población, porque esto da, lo primero que da conocimiento de quiénes van a dirigir el país, y segundo, el background o lo que ha sido te muestra de alguna manera cómo va a ser su comportamiento en la gestión pública que va a asumir ahora como responsabilidad. Y entonces vamos a iniciar el conocimiento de todas las personas que han sido nombradas en la medida en que vaya siendo nombrado hasta que asuman. Y hoy, yo particularmente estuve hablando con Julio y le dije que quería empezar estas orientaciones con la persona principal que ha sido nombrada, que es Lisandro Macarrulla, que va a ser el ministro de la presidencia, es decir, la persona de más confianza del presidente de la República, digamos, el articulador, el responsable. El primer ministro, el ministro número uno, el primer ministro, el articulador de las políticas, de las ejecutorias de las políticas. El presidente es el presidente, pero el ministro de la presidencia o primer ministro es, digamos, el articulador del equipo. Así se le llamaba, coordinador del gabinete presidencial, a Lisandro Macarrulla. Por eso es lógico que lo hayan nombrado como ministro de la presidencia. Lisandro Macarrulla es una persona que estuvo coordinando todo lo que eran todas las áreas del gobierno de Luis Abinader. O sea, no es una sorpresa que haya sido nombrado. Ahora, ¿quién es él? Los que conocen desde el punto de vista empresarial saben que él es un destacado empresario que fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, o sea, de la principal estructura de los empresarios en el país, del CONET, en el año 2006, 2006-2008 y 2008-2010 fue reelecto. Manejó, según el criterio de todos los empresarios, con mucho acierto, fue uno de los que contribuyó a modernizar el CONET, a darle más agilidad, más funcionamiento, y en cooperación con los respectivos gobiernos que le sirvieron de contraparte desde el punto de vista de las políticas públicas, y que es un gran conocedor de esa articulación que es necesaria entre las políticas públicas con las políticas privadas, entre esa alianza político-privada, pública-privada, que debe darse para que la economía mantenga la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo, y se enfrenten todos los retos que hay que hacer. Es de profesión ingeniero industrial y licenciado en administración de empresas, ha estudiado fuera, tiene un máster en Finance Service Management en el Rostell Institute de Tecnología de Nueva York. Es decir, esto es especialista en finanzas y en servicio de manejo de finanzas, o sea, que tiene una preparación importante en ese sentido, que la ha aplicado desde el punto de vista concreto también. No solamente estudió, sino como empresario, él ha desarrollado en varias áreas su trabajo profesional y su trabajo empresarial y su trabajo como gerente. En la industria cementera, llegó a ser en varias cementeras, sobre todo en el Cemento del Caribe, fue vicepresidente de Cementos Nacionales, fue presidente de la Asociación de Cementos del Caribe, de la Federación Iberoamericana de Cemento. Es decir, en esa área que tiene que ver con construcción, con área de propiamente de cemento, es un especialista, es una persona muy conocedora que hasta dirigió varias instituciones de América Latina en torno a ese aspecto. Pero además, y ahí fue que incluso nosotros lo conocimos, una parte de nosotros lo conocimos abiertamente, fue en un momento donde un grupo empresarial muy importante del país decidió asumir Sanssouci y empezar a transformarla en un proyecto turístico. Fue el famoso holding Sanssouci, donde él fue, que yo recuerdo una magistral explicación que nos dio precisamente en el puerto de Sanssouci, en una reunión con muchos comunicadores donde explicaron
en lo que se iba a transformar Sanssouci, después que entregaran, como ya pasó años después, la base naval que hay ahí, para construir prácticamente una ciudad, un puerto y una estructura turística de cara a la modernidad. Recuerdo que fue Lisandro que hizo una explicación brillante, o sea, no me olvido de esa explicación, incluso ahí tuvimos interacción muchos periodistas con él, y lo que se planteaba, y yo espero, ¿verdad?, que ahora encuentre mucho más nivel de desarrollo, era algo realmente que iba a impactar en toda la zona oriental, donde se hablaba de construir un centro de convenciones, prácticamente una ciudad con muchas infraestructuras, un puente peatonal que uniera la zona oriental con la zona colonial, que es el otro aspecto donde él también ha hecho un gran trabajo. Lisandro Macarrulla ha sido, para que todo el mundo sepa, uno de los principales propiciadores del impulso de la zona colonial, de la adecuación moderna de la zona colonial, de convertirla en una fuente turística importante y sobre todo en una fuente importante de construcción y de mantenimiento de la estructura colonial y de inversión en términos de bienes raíces y en términos de lo que tiene que ver con servicios turísticos. O sea, Lisandro, junto con el holding que él representa, con la empresa que representa, desde el año 2006 ha estado desarrollando una serie de proyectos importantes en la zona colonial, desde el punto de vista de bienes raíces, desde el punto de vista de turismo. Incluso hay una famosa actividad que se llama Colonial Fest, que empezó en el año 2006, que se ha mantenido desarrollándose hasta el año pasado. Este año, lógicamente, por la pandemia no se desarrolló, pero hasta el año pasado se desarrolló esta actividad, que era una especie de impulso para la gastronomía, la cultura, la historia, todos los elementos que tiene la zona colonial de cara al turismo y de cara a los inversionistas nacionales, que ha sido algo que le ha dado una fortaleza a toda el área de la zona colonial. Es decir, él tiene un elemento importante especial como innovador, como empresario, de lo que tiene que ver con el área turística y de lo que tiene que ver específicamente con zona colonial y esa zona de donde está Sanssouci. Al mismo tiempo, él ha estado en varios consejos de administración en varias áreas, en el área industrial, en el área comercial, en el área financiera, incluso en el área de salud. Ha sido un orientador de políticas importantes en empresas y áreas que han estado vinculadas al sector que representa. Además, desde muy joven ha sido un hombre exitoso y reconocido. Los Jaycees, recuérdense los Jaycees famosos que hacían reconocimientos, en un momento lo eligieron como el joven del año. Y además, algo que casi a mí también me sorprendió cuando empecé a investigar sobre él, no sabía que era un destacado deportista, que como taekwondocista, o sea, practica taekwondo, había representado al país en varios eventos internacionales, incluso es parte del pabellón de la fama de las artes marciales en la República Dominicana. O sea, es un hombre que combina muchas cosas y que evidentemente está preocupado por todas estas áreas. O sea, ¿qué significa esto? Con esta visión y con este reconocimiento desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de innovador, desde el punto de vista de desarrollador de estos proyectos, tanto turísticos como inmobiliarios, su conocimiento en términos de cemento y de construcción, dos elementos que van a ser sumamente importantes para dinamizar la economía, hay una gran esperanza de que Lisandro Macarrulla sea un efectivo ministro de la presidencia, sepa coordinar muy bien con el presidente todo el equipo que va a trabajar, y además es una garantía de que, así como fue garantía de alguna manera esta designación de Valdés Albizu, esto de Lisandro Macarrulla, por lo menos en lo que es su práctica concreta, muestra que no va a improvisar y que podría ser un elemento importante para catalizar funcionamiento del gobierno, crecimiento de la economía y que no vaya a haber una situación que pueda afectar ese proceso necesario para todos nosotros. Así que quise empezar dando conocimiento de Lisandro Macarrulla y como planteaba, de ahí en adelante el programa va a dar una serie de tanto de cápsulas como de informaciones sobre los otros funcionarios. Continuaremos en el día de mañana. Un episodio, recordamos, Eury, un episodio muy triste en torno a Lisandro Macarrulla, que ocurrió en el año 2003. Sí, muy doloroso. Su madre, de 70 años de edad, apareció muerta. Sí. Se determinó que fueron tres individuos jóvenes, tres jóvenes. Jóvenes que sí que fueron a 25. Creo que el mayor tenía 26 años. 26 años de edad. Ellos fueron condenados por ese crimen.
de la madre de Lisandro Macarrulla, que eso ocurrió en el año 2003. 2003, sí. 2003. Lo que para entonces él estaba en la presidencia del CONE. No, en el CONE él estuvo del 2006, 2008 y después fue reelecto del 2008 a 2010. Él era dirigente, pero presidente fue 2006, 2008. Él estaba en la directiva. Él estaba en la directiva, exacto. Él estaba en la directiva del CONE. En el CONET, en el CONET, incluso, ustedes recuerdan que se hizo un resumen, 2 tomos de la historia del CONET, y una de las gestiones de la etapa moderna que más, digamos, se valora desde el punto de vista de la adecuación, de la transformación importante que tuvo el CONET, es esa gestión, 2 gestiones. Bien. O sea, hizo una buena gestión porque fue incluso reelecto de Lisandro Macarrulla. O sea que es una buena decisión del presidente electo y esperamos y le deseamos toda la suerte y éxito para beneficio de la nación dominicana, de él como profesional y de todos los otros, porque reitero, un éxito del gobierno del presidente electo es una garantía de que el país va a estar bien y que todos estaremos por lo menos tranquilos. Bueno, vamos entonces a continuar con los comentarios. Buenos días, Cristian.